Si tu copa te parece demasiado amarga y tu carga demasiado pesada, debes cerciorarte de que la mano herida que sostiene la copa y el que te ayuda a llevar la carga es aquel que cargó con la cruz. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Segunda de los Tesalonicenses 3:3. Vamos a leer Primera de Reyes del capítulo 5 al 6, versículo 38. Iniciamos con esta lectura cuando Salomón construye el templo. Preparativos para la construcción del templo. Hiram, rey de Tiro, siempre había sido un amigo fiel del rey David. Cuando Hiram se enteró de que Salomón, hijo del rey David, era el nuevo rey de Israel, envió embajadores a felicitarlo. Entonces Salomón le respondió a Hiram con el siguiente mensaje: Tú sabes que mi padre David no pudo construir un templo para honrar el nombre del Señor su Dios, debido a la cantidad de guerras que le hicieron las naciones vecinas. No podía construir hasta que el Señor le diera la victoria sobre todos sus enemigos. Sin embargo, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz en todo el territorio. No tengo enemigos y todo marcha bien. Así que tengo planeado construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios, tal como Él me había indicado a mi padre David. Pues el Señor le dijo: Tu hijo, a quien yo pondré en tu trono, construirá el templo para honra de mi nombre. En consecuencia, ordena por favor que se corten cedros del Líbano para mí. Permíteme que mis hombres trabajen juntos a los suyos y yo pagaré a tus hombres el salario que tú pidas. Como bien sabes, no hay nadie por aquí que sepa cortar la madera como ustedes, los sidonios. Cuando Hiram recibió el mensaje de Salomón, se puso muy contento y dijo: Alabado sea el Señor por haberle dado a David un hijo sabio para que sea rey en la gran nación de Israel. Así que le envió la siguiente respuesta a Salomón: He recibido tu mensaje y te proporcionaré toda la madera de cedro, de ciprés que necesites. Mis siervos llevarán los troncos desde las montañas del Líbano hasta el mar Mediterráneo y los pondrán en forma de balsas para que floten a lo largo de la costa, hacia el lugar que tú decidas. Luego desarmaremos las balsas para que ustedes puedan llevarse los troncos. Puedes pagarme proveyendo alimentos para mi casa. Entonces Hiram proporcionó toda la madera de cedro y ciprés que Salomón quiso. Salomón le enviaba a cambio un pago anual de 100,000 canastas de trigo para su casa y 420,000 litros de aceite de oliva puro. El Señor le dio sabiduría a Salomón tal como se lo había prometido. Así que Hiram y Salomón formaron una alianza de paz. Luego el rey Salomón impuso trabajo forzado a 30,000 trabajadores de todo Israel. Un mes en el Líbano. Los envió al Líbano en turnos de 10,000 por mes, de modo que cada hombre estuviera un mes en el Líbano y 2 meses en casa. Adoniram estaba a cargo de estos trabajadores. Salomón también tenía 70,000 obreros, 80,000 cortadores de piedra de la zona montañosa y 3,600 capataces para supervisar el trabajo. Por orden del rey, ellos extrajeron grandes bloques de piedra de la mejor calidad y les dieron forma para hacer los cimientos del templo. Hombres de la ciudad de Gebal ayudaron a los constructores de Salomón y de Hiram a preparar la madera y la piedra para el templo. Vamos a leer la descripción de este capítulo. Es la descripción del 2 al 3. Cuando David se ofreció para construir el templo, Dios se lo negó por medio del profeta Natán. En 2 de Samuel 7, del 1 al 17. Dios quería que un hombre de paz, no un guerrero, construyera su casa de oración. En 1 de Crónicas 28, del 2 al 3.
En el versículo del 13 al 14, la descripción que leemos es: Salomón reclutó el triple de los trabajadores necesarios para construir el templo y luego arregló sus horarios para que no tuvieran que estar lejos de su casa por grandes periodos de tiempo. Esto mostró su preocupación por el bienestar de sus trabajadores y la importancia que le daba a la vida familiar. La fuerza de una nación está en proporción directa con el bienestar de sus familias. Salomón reconoció sabiamente que la familia siempre debía ser una prioridad. Cuando usted planee su horario de trabajo o el de otros, tenga en mente el impacto que tendrá en la familia. La descripción del versículo 18 dice: Gebal, también llamaba Biblos, estaba situado al norte de lo que ahora es Beirut, cerca del bosque de cedros. Estos hombres eran fenicios, probablemente hábiles de la construcción de embarcaciones, pero contratados para este proyecto. Continuamos leyendo el capítulo 6, en donde Salomón construye el templo. Fue a mediados de la primavera en el mes de Sif, durante el 4º año de su reinado, que Salomón comenzó a construir el templo del Señor. Había pasado 480 años desde el día en que el pueblo de Israel fue rescatado de su esclavitud en la tierra de Egipto. El templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 27 metros y medio de largo, 9 metros de ancho y 14 metros de alto. La antesala que estaba al frente del templo medía 9 metros de ancho y coincidía con la anchura total del templo, y se proyectaba 4 metros y medio hacia el frente. Salomón también hizo ventajas angostas y empotradas por todo el mundo. Voy a leer la descripción de esta para ya no regresarnos, en donde dice en el versículo 1: para más información sobre el propósito del templo, vea la nota de 2 de Crónicas del 5 al 1. Y en el versículo 3, la antesala era como un pórtico amplio. Las ventanas angostas y empotradas estaban cerca de la parte superior de las paredes para que la luz entrara al centro del templo. Continuamos con el versículo 5. A los costados del edificio y en la parte trasera construyó un complejo de habitaciones contra las paredes exteriores del templo. El complejo era de 3 pisos. El piso de abajo tenía un ancho de 2 metros con 30 centímetros, el piso de en medio 2 metros con 80 centímetros y el piso de arriba 3 metros con 20 centímetros. Las habitaciones estaban unidas en las paredes del templo mediante vigas apoyadas en las cornisas que sobresalían de las paredes, de modo que las vigas no estaban insertadas dentro de las paredes mismas. Las piedras que se usaron en la construcción del templo se labraban en las canteras, de modo que no hubo ruido de martillo, ni de hacha, ni de ninguna otra herramienta de hierro en el lugar de la obra. La entrada al piso de abajo estaba en el lado sur del templo. Había una escalera de caracol para subir al piso de en medio y otro tramo de escaleras entre el piso de en medio y el piso de arriba. Una vez terminada la estructura del templo, Salomón puso un techo de vigas y tablas de cedro. Como ya se dijo, construyó un complejo de habitaciones a los lados del edificio, unidas a las paredes del templo mediante vigas de cedro. Cada piso del complejo tenía una altura de 2 metros con 30 centímetros. Entonces el Señor le dio el siguiente mensaje a Salomón: en cuanto a este templo que estás construyendo, si tú sigues todos mis decretos y ordenanzas y obedeces todos mis mandatos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Viviré entre los israelitas y nunca abandonaré a mi pueblo Israel. Vamos a leer la descripción de estos versículos. Es del 6-7. En honor a Dios, el templo de Jerusalén fue construido sin un ruido de martillo ni ninguna otra herramienta. Esto quiere decir que las piedras debían ser prefabricadas, o sea, cortadas y labradas
en la cantera ubicada a muchos kilómetros de distancia. El honor y el respeto del pueblo hacia Dios se reflejaban en todos los aspectos de la construcción de esta casa de adoración. Este detalle no se menciona para decirnos cómo se debe construir el edificio de una iglesia, sino para resaltar la importancia de mostrar cuidadoso interés, honor y respeto por Dios y su santuario. En el versículo 13 leemos que este versículo resume el propósito principal del templo de Dios. Dios prometió que su eterna presencia nunca dejaría el templo mientras se cumpliera una condición. Los israelitas tenían que obedecer la ley de Dios. Cuando vemos el número de leyes que tenían que obedecer, podríamos pensar que era muy difícil cumplir esa condición. Sin embargo, la situación de los israelitas era muy parecida a la de nosotros hoy en día. No eran rechazados por Dios simplemente por no cumplir algún punto pequeño de la ley. Él proveyó perdón en abundancia para todos los pecados, sin importar cuán grandes o pequeños fueran. Cuando lea la historia de los reyes, se dará cuenta de que la violación de la ley era el resultado, no la causa, de la separación de Dios. Los reyes primero abandonaron a Dios en su corazón y luego desobedecieron sus leyes. Cuando le cerramos nuestro corazón a Dios, perderemos su poder y el sentido de su presencia. Creo que esto, yo siempre les he puesto que hay cosas que valen la pena subrayar dentro de esto. Digo, al final Dios es un Dios precioso, hermoso, que tiene para nosotros cosas maravillosas, pero siempre, por supuesto, nos va a decir que tengamos cuidado, que obedezcamos, porque pues al final todas estas cosas son por nuestro bien. Lo voy a subrayar en este momento, pero lo voy a dejar para y continuar leyendo. El interior del templo. Así que Salomón terminó de construir el templo. Todo el interior, desde el piso hasta el techo, estaba recubierto por paneles de madera. Recubrió las paredes y el techo con paneles del cedro y para el piso utilizó tablas de ciprés. Salomón separó un espacio para el santuario interior, el lugar santísimo, al fondo del templo. Tenía 9 metros de profundidad y estaba recubierto con cedro desde el piso hasta el techo. El salón principal del templo fuera del lugar santísimo medía 18 metros de largo. En todo el templo las paredes de piedra estaban recubiertas con madera de cedro y el recubrimiento estaba decorado con tallas de calabaza y flores abiertas. Salomón preparó el santuario interior al fondo del templo, donde luego se colocaría el arca del pacto del Señor. Este santuario interior medía 9 metros de largo, 9 metros de ancho y 9 metros de alto. Salomón revistió el interior con oro macizo. También revistió el altar, que estaba hecho de cedro. Luego revistió el resto del interior del templo con oro macizo y fabricó cadenas de oro para proteger la entrada al lugar santísimo. Así terminó de revestir con oro todo el templo, incluido el altar que pertenecía al lugar santísimo. Hizo además 2 querubines con madera de olivo silvestre y los puso en el santuario interior. Cada uno medía 4 metros con 60 centímetros de alto. La distancia entre las puntas de las alas de cada querubín era de 4 metros con 60 centímetros y cada ala medía 2 metros con 30 centímetros de largo. Ambos querubines eran exactamente iguales en forma y tamaño y cada uno medía 4 metros con 60 centímetros de alto. Salomón los puso en el santuario interior del templo, uno al lado del otro, con las alas extendidas, del modo que las alas interiores se tocaban en el centro de la sala y las exteriores se extendían hasta las paredes, y a ambos querubines los revistió de oro.
Salomón decoró todas las paredes del santuario interior y el salón principal con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas, y revistió el piso de ambos salones para la entrada del santuario interior. Hizo puertas de 2 hojas de madera de olivo silvestre y los marcos contenían forma pentagonal. Estas puertas estaban decoradas con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas. Las puertas con las decoraciones de querubines y palmeras estaban revestidas de oro. Luego, en las puertas hizo marcos cuadrangulares de madera de olivo silvestre para la entrada del templo. Había 2 puertas plegables de madera de ciprés y cada puerta tenía bisagras para replegarse hacia atrás. Estas puertas estaban decoradas con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas. Todas las tallas estaban revestidas de oro de manera uniforme. Las paredes de atrio interior estaban construidas de modo que había una hilera de vigas de cedro entre cada 3 hileras de piedra labrada. Los cimientos del templo del Señor se echaron a mediados de la primavera en el mes de Siv. Durante el 4º año de reinado de Salomón terminaron de construir todo el edificio hasta los últimos detalles a mediados de año en el mes de Bul y los 11 años de su reinado. Así que la construcción del templo duró 7 años. Vamos a leer la descripción de estos versículos. El concepto del 14 dice: el concepto del templo que construyó Salomón reflejaba más el de un palacio para Dios, que es el lugar para su adoración, ya que sería la morada de Dios. El templo debía ser adorado y hermoso. Las dimensiones interiores eran pequeñas porque la mayoría de los adoradores se reunían afuera. Pues hasta aquí quedamos en lo que es Primera de Reyes, del capítulo 5 al capítulo 6, versículo 38. Es importantísimo. Si Dios ha puesto una tarea para ti, puedas enfocarte en lograrlo. Por supuesto, creo que todos y cada uno de nosotros queremos hacer grandes cosas, construcciones. Aquí lo más importante es que Salomón quería servirle a Dios y por supuesto tenía muchísimas ganas de no defraudarlo. Fue así como Dios suplió para poder construir su templo. Él no quiso que David lo hiciera, pues por las guerras que había tenido que vivir y la cantidad de hombres a quien había matado. Dios deseaba que lo hiciera un hombre de paz. Así es que, por supuesto, sé que todos en esta vida tenemos objetivos diferentes. Dios nos los ha puesto y yo estoy segurísima que si Dios ha puesto el sueño en tu cabeza es porque sabe que puedes lograrlo. Si Dios sabe lo que quiere para ti y Él ya te ha ido mostrando el camino, por supuesto hay que esforzarnos y ser valientes hasta lograrlo. Vamos a tratar, por supuesto, de obedecer. Sabemos que Dios es un Dios precioso que perdona nuestros pecados. Y en esta ocasión solamente puedo decirle a Dios que nos permita seguir construyendo las cosas que Él ha hecho y que quiere que hagamos. ¿Te parece? Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, yo te doy gracias por todas las cosas hermosas que tú tienes preparados para nosotros, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos des revelación, nos ayudes a identificar exactamente qué es lo que tú quieres que hagamos. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, para poder lograrlo y que tú seas alabado en cada una de las cosas que nosotros hacemos y que por medio de tu instrucción, Señor, lo podemos realizar. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno de nosotros y los que estamos viendo los que están viendo este video, Señor, para que por favor tú bendigas su vida, les digas qué es lo que tiene que hacer en su vida. Te lo ruego en el nombre de Jesús, papito hermoso. Amén.